de que la mayoría de la gente quisiera, sobre todo los residentes de lo que somos del Doral, que trabajamos en el Doral y sufrimos muchísimo el mal olor de lo que genera esa procesadora. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay veces que el político que quiere postularse o que se está postulando quiere tratar de ganar votos diciendo, mira, yo voy a hacer un cambio gigante contigo. Yo voy a pelear o me voy a encargar de que el basurero o el proceso se elimine o lo trasladen para otra ciudad. El día de ayer hubo una reunión grande en el condado para ver si se podía eliminar o remover de ahí. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el señor José Pepe Díaz decía en su conversación de que ellos iban a hacer un sistema, otra compañía fuera de aquí, o sea, para que fueran pasando todo este proceso. Y lamentablemente, primero, no hay un lugar donde se puedan mudar que tenga esas condiciones o este procesamiento. Y otra de las cosas que lo que se llama ser república, Wendy, o lo que realmente es una república, es porque tú tienes los privilegios, que en el dado caso, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir aquí al Doral, yo estoy cerca de la parte de la basura. Te estoy hablando de 1999. Y ya en esa época, la parte del procesamiento de la basura ya existía en el Doral. Creo que existe desde 1982. Está colocado ese lugar de ahí desde 1982. ¿Qué es lo que sucede? Que las grandes compañías que compraron terreno alrededor de donde estaba el basurero o el procesador, que realmente es un basurero, pero es donde se procesa la procesadora. Entonces, había muchísimos terrenos que estaban vacíos, desocupados, y se empezaron a vender a precios más económicos que lo que se vendía a lo mejor en Hialeah, donde no existe un basurero, a lo mejor más económico que Kendall, porque no había un basurero cerca. Entonces, como en el medio de todo. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el valor de la tierra era más económico y los inversionistas compraron esas propiedades sabiendo que ahí estaba la parte del procesamiento de la basura. Y la gente que compró casa, porque no me vengas a mí a decir que tú no te vas a dar cuenta que un basurero, claro, que no lo van a poder quitar, no se va a poder quitar, tú no te diste cuenta cuando tú compraste tu propiedad. A ti te tuvieron que haber dicho o pasar, si tú vives a 15 calles o a 20 calles de donde está el basurero, te tienes que dar cuenta que esa procesadora de basurero te va a afectar. Entonces, lo que significa ser república es que nosotros no podemos llegar de último y querer que la otra compañía se vaya de ahí. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen por antigüedad lo que se llama el padrino, que está hecho, todas las cosas hechas. Y eso es lo que hace ser una república, que nosotros tenemos que respetar a las otras compañías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los políticos que dicen, no, vamos a quitarle, vamos a hacerlo. Y se sabe perfectamente que eso tiene que continuar o va a continuar. Se puede mermar. ¿Por qué? Porque se les puede exigir que tengan control, pero no que se puedan ir. ¿Por qué? Porque entonces estamos viviendo un sistema que no es el sistema que tenemos como república en los Estados Unidos. Ahora, si tú te fijas, los indios Miccosukee, los indios llegaron o son nativos de esta nación. No podemos llegar nosotros a quererlos quitar para poder nosotros ponernos ahí. Correcto. Fíjate cómo el gobierno, cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los franceses a los Estados Unidos, tienen que respetarlo porque la Constitución es una de las cosas tan importantes que tiene este poder de nación, que tenemos que respetar lo que ya está formado. Correcto. Y entonces hay muchísimos políticos que sin conocimiento de la parte de lo que es una república, de la que es la conservación de los derechos de cada una de las compañías
o porque por eso es que vivimos en Estados Unidos, por la libertad que nos florece por todos lados. Y esas empresas tienen derecho a mantenerse. Ahora, la parte mala es que hay políticos que te dicen que las van a eliminar, que las van a quitar. Y como eso es lo que nosotros, en el área donde estamos, queremos oír, entonces votamos por ese político. Y ese político está jugando con la inteligencia de las personas que están dirigiendo esta nación. Y desafortunadamente ese juego le funciona con mucha gente. En muchos de ellos funciona. Claro. Ahora, lo que tenemos que hacer o lo que nosotros tenemos que hacer como medio de información es informarle a las personas que eso no se cambia de esa forma, porque entonces estaríamos violando la parte de lo que es Estados Unidos y no lo van a permitir. Ahora, sí de mejorar la calidad de los insumos que utilicen para bajarle el mal olor que existe en la parte. Entonces, todas estas situaciones, vemos que hay veces que un político lo hace de una forma correcta y te dice, mira, Wendy, yo necesito tu voto, pero tu voto lo necesito porque yo quiero hacer tu representación en el condado, quiero hacer tu representación en la ciudad. Pero cuando tú oigas decir a un político o a uno que quiera postularse como servidor público y te diga que él va a cambiar el sistema, eso que cuesta billones de dólares, moverlo, está jugando con nuestra inteligencia. Bueno, de hecho, como lo mencionamos ayer que estábamos hablando con la senadora Ileana García, que justamente hablábamos de que muchísimas personas que están postulándose o que están corriendo para distinta posición, no sé cuál, la que usted quiera, concejal, alcalde, comisionado, cualquier posición, juez, lo que sea, están diciendo simplemente cosas que ni siquiera son reales, como tú lo dices. Unos dicen, yo voy a quitar el tráfico, en Doral ya no va a existir más tráfico, en Hialeah ya no va a haber más tráfico, voy a abrir unas calles que no pueden hacer, voy a construir casas donde ni siquiera se pueden construir. O sea, son cosas que como usted como votante simplemente tiene que analizar la lógica de la plataforma que le están diciendo que tiene X o Y persona que se está lanzando. Una pregunta que tú le hiciste ayer, Giovanni, y que está muy bien contestada por ella, que dijo, ¿por qué las personas republicanas o demócratas se están yendo para independientes? O sea que no, ella dijo que era porque estaban cansados, que había mucha política. Es que ahí es a lo que vamos, Wendy. Hay están llegando al puesto porque están diciendo mentiras. Correcto. Y entonces cuando ya se colocan ahí, saben, mira, primero que no le quieren dar la cara a la gente, al ciudadano de a pie, correcto, que sabemos que nos mintieron. Y segundo, que como fue mentira, no hay manera de que haya una reelección. Entonces, hay veces que las personas votan por algo que no sirve, correcto, algo que no va a funcionar. Pero como lamentablemente esas personas no tienen acceso de la forma como nosotros tenemos acceso a las emisoras, tenemos acceso a los medios de comunicación, y por eso es importante que nosotros demos la información correcta. Ahora, si a la persona quiere votar por alguien que no va a satisfacer las garantías que necesita, ya queda de parte de Dios. Pero la obligación de nosotros es decir cuál es la plataforma que realmente se puede hacer. Mira, hay una de las cosas que se pueden tergiversar cuando tú estás en una campaña, es que si tú le dices a la persona que vas a hacer algún cambio y posteriormente no lo puedes hacer, ya ahí pierdes mucha de la credibilidad. Claro. Pero el detalle es que a lo mejor tú no te das cuenta, ¿verdad?, de que es tan complejo como las personas que yo conozco muchísimo. Mira, yo llevo viviendo en el Doral, Wendy, desde antes de que fuera ciudad, y conozco a la cantidad de políticos que han pasado por ahí, y no los conozco de que bye, no, lo conozco en persona cada uno de ellos, y han pasado muchos de ahí que lamentablemente han querido cambiar, pero no se puede, porque no lo aplica la Constitución, no lo aplica el Estado, no lo aplica el condado. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones que a lo mejor la persona
va con la buena intención, pero cuando se da cuenta que no se puede. Ahora, cuando ya nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento de lo que existe y lo que se puede hacer, entonces ya no quedaría de parte de nosotros, sino que quedaría de parte del votante que quiera un cambio, pero un cambio con mentiras. Mira, he conocido muchísimos también que han prometido cosas y los hemos llevado, y hemos tenido la mala experiencia de poder llevar a algunos de ellos y que no le han cumplido a la comunidad, sabiendo de antemano que la campaña que llevaron era una campaña de mentiras, donde decían que, por ejemplo, iban a quitar el basurero, que no es una basurero, es una procesadora, donde reciclan o hacen un proceso diferente a hacer un basurero. Y eso tú sabes perfectamente que eso no lo van a hacer. Otra de las cosas que dicen bajar los impuestos. Eso no se puede. No es la manera que se pueda. Nosotros vamos a bajar si estamos pagando los impuestos en la ciudad y son $5,000 que tú pagas al año, ya no lo vas a pagar porque realmente tú sabes perfectamente, o nosotros que estamos en el medio, sabemos perfectamente que no se puede bajar porque el que pone los impuestos es la valorización de la propiedad que lleva un proceso no solo del señor Pedro García, sino de un staff de más de 400 personas a nivel local, más el sistema que tienen a nivel estatal. Una persona que entra con una plataforma a decir esa cantidad de engaños, deberían de eliminarlo porque debería existir una cosa que se llama ética, que si esas renglones donde se están haciendo políticas que son nefastas para la comunidad y para las personas que somos votantes, se debería de aplicar algo razonable, pero desgraciadamente no se puede. Incluso entran en los problemas familiares, que si la persona paga los impuestos, que si no los paga, que quién es la persona que los está apoyando. Creo que entra una investigación fuera de lugar. Y sin embargo, nos acogemos a cosas que realmente no tienen validez. Y hay unas cosas que sí tienen la validez, como por ejemplo, tú si eres, fíjate tú lo bonito de esta nación y que lo importante de lo que hablamos de ser república, y también lo importante cuando tú tienes un problema. Tú tienes un problema, como lo decía el abogado Irán Paz. Si es un misdemeanor, o sea, un delito menor, es que tú cumples menos de 365 días en prisión o un año. O el otro es el felony, que pasa de un año, y un año un día, o un año de que estás condenado. El que tengas probation no quiere decir que tú no fuiste condenado, no fuiste culpable. Y después de que tú eres culpable y después de que tú has hecho un tipo de delito, vienes y este país es tan generoso que te permite postularte. Pero cuando te permite postularte, se cree que ya tú corregiste el problema que tú traes. Pero el problema es que las personas que han cometido un tipo de crimen, cuando los escuchas hablar y tú dices, óyeme, no tiene sentido. No, porque yo soy un empresario donde tengo 1,500 empleados. Y cuando vas a ver, nosotros que tenemos acceso a poder ver eso, no tienen ni 30 ni 20 empleados, porque son cuando tú tienes empleados, son que tienen declaración de impuestos. Tú vas a tener 1,500. Yo creo que ni Walmart, que tiene más de 18 horas trabajando al día, puede llegar a tener más de 1,500 empleados. Ni aunque tengas 3 tiendas. Entonces, ya desde ahí estás mintiendo a la comunidad. El que yo te pague, por ejemplo, yo compro productos y yo uso y a mí me hacen trabajos independientes. Y a mí me dan yo les doy un W1099 para que esa persona se haga responsable de pagar sus impuestos. Esa persona no trabaja para mí, ni yo le estoy generando, ella genera su propio empleo. Entonces hay muchas complicaciones que tú escuchas a las personas que se están postulando y dicen, no, bueno, yo tengo 1,500 empleados, de mí dependen 1,500. Eso es mentira, es que ni el condado. Correcto. O sea, estamos hablando que la ciudad del Doral se mueve
alrededor de 130, 140,000 personas. Hay 60,000 personas viviendo en el Doral y no llega a ser una cosa que la ciudad tenga alrededor de 1,500 empleados. O sea, por favor, hay cosas que se salen del lugar y ya sabemos que esas mentiras para nuestra comunidad el día que vamos a votar no está correcto. Igual que con los jueces, Wendy. Los jueces tenemos que tener un poco de conocimiento. Mira que existe el señor que está con nosotros en la emisora. No, que está en la emisora con nosotros, el coronel. El coronel te recomienda, basado en la experiencia, mira, este juez es posible que pueda ser una buena opción. ¿Por qué? Porque él ha estudiado la trayectoria que lleva ese juez y que nos va a servir para representar. Pero un juez, cuando tú vas a elegir uno y le ves el background y te dice que cogió dinero del trustee o del lugar de donde se estaba depositando el dinero de cliente para poder comprar una casa a nombre de él y que ese dinero posteriormente lo regresó, ya esa persona ya no sirve para juez porque ya no tiene la credibilidad y entonces hay que descartarla. Y esa persona, acuérdate, cuando se elige un juez, no se eligen por 20,000 personas. No. Es para una cantidad de un condado, creo que lleva, está representando a 2,800,000. Y quiere decir que están de votos a lo mejor 150,000, 160,000 votantes que van a elegir a ese juez, Wendy. Así es. Bueno, Giovanni, recuerda que todos todavía tenemos aquí los estragos que nos ha dejado el tema del COVID-19.